Bien, ahora sí que vamos a pasar al último punto en el orden del día de esta reunión de hoy, que es el seminario sobre el tema medidas en las explotaciones agrícolas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura de la Unión Europea, departamento temático B. El departamento temático B ha elaborado un estudio sobre este asunto y hemos sido nosotros quienes hemos pedido al departamento temático que organizara un seminario sobre este asunto. Así que, de paso, pues darle las gracias al departamento por el trabajo hecho. Todos estamos convencidos de que el cambio climático es un tema que sale una y otra vez aquí en el Parlamento Europeo. Algo que nos ha ocupado y nos va a seguir ocupando en el futuro y que supone pues un desafío mayor para la agricultura. Sabemos que hay muchas expectativas creadas y organizando este seminario pues vamos a tener la ocasión de que comparezcan especialistas, expertos en este tema. Así que, en primer lugar, pues darle las gracias a estos especialistas. Tenemos al señor Sylvain Pellegrin y a la señora Nicolas Metayer y al señor Jordi Domingo. Así que les voy a dar la palabra a ellos porque serán ellos los que decidan por qué orden hacer sus presentaciones. Bueno, quizás pues podríamos darle la palabra en primer lugar al señor Jordi Domingo para que intervenga, ¿no? Esto es lo que dice el guión de la presidencia que tengo aquí. Por favor, no se alarguen más del tiempo que les hemos asignado, porque sabemos que hay algunos que piensan que se pueden enrollar mucho, pero no es así. El tiempo está contado aquí en el Parlamento Europeo. Adelante. En primer lugar, muchas gracias al Parlamento Europeo por la invitación para exponer los resultados de nuestro trabajo. El objetivo del estudio que aquí se presenta y que tienen en sus manos es proporcionar un análisis objetivo y comprensible de las opciones de mitigación a escala de explotación. También pretendemos facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades europeas y nacionales respecto a la nueva reforma de la PAC y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, somos conscientes que las sucesivas reformas de la PAC a lo largo de la historia se han caracterizado por hacer frente a importantes desafíos medioambientales y, en esta ocasión, la reforma de la PAC, que aquí se debate, supone una oportunidad para la mitigación del cambio climático. No obstante, y como se explicará en los próximos minutos, aunque existe la posibilidad de incluir medidas con un potencial de mitigación significativo, tanto en el pilar 1 como en el pilar 2, el impacto final que tendrán dichas medidas es aún incierto y depende de si las medidas que se proponen en este informe se desarrollan finalmente en las condiciones descritas y si finalmente los Estados miembros hacen un esfuerzo por incluirlas, especialmente en el segundo pilar. Esa flexibilidad que se les ha otorgado a los Estados miembros será clave para finalmente ver si esta flexibilidad supone una ventaja o una desventaja de cara a la lucha contra el cambio climático. Este informe se basa especialmente en los resultados de un proyecto LIFE, el proyecto LIFE Agri-Climate Change, que se estructura, como pueden ver en esta imagen. Son 5 socios de 4 países de la Unión Europea que han participado con el objetivo de identificar precisamente las medidas de mitigación a escala de explotación más efectivas. Para ello se ha reagrupado, se han analizado los diferentes instrumentos de evaluación existentes en la Unión Europea y se han evaluado, por tanto, de una manera práctica y aplicada, son datos reales, más de 120 explotaciones agrícolas que agrupan una gran diversidad de sistemas productivos. En el esquema para identificación de las emisiones
se evalúan tanto los consumos energéticos directos e indirectos como las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ver en este esquema. Por tanto, todas las emisiones y siguiendo las metodologías internacionales en la materia. Aquí pueden ver una representación de los países involucrados. Se trata de 4 de las economías agrarias más importantes de la Unión Europea y aquí tienen la diversidad de sistemas productivos sobre los cuales se ha trabajado. Insistimos en el que se trata de un trabajo de carácter aplicado. Durante 3 años hemos acompañado a los agricultores, a los propietarios de estas explotaciones, realizando una diagnosis y un estado del progreso de esas explotaciones en la mitigación temporada tras temporada. Se han puesto en marcha esas medidas y una vez puestas en marcha se ha evaluado su éxito, los resultados obtenidos. Y finalmente se ha depurado entre todas esas medidas un conjunto de aproximadamente 12 medidas que pueden agruparse en estos ejes que pueden ver en la diapositiva. Se trata de medidas de tipo agronómico, de medidas de mitigación para animales y de medidas sobre la energía. Finalmente existe un cuarto eje, que es lo que hemos llamado o proponemos como medida agroambiental baja en carbono, que no deja de ser un mecanismo flexible para que los agricultores puedan ejecutar, implementar las medidas que mejor se adapten a sus posibilidades, a las limitaciones que puedan tener o incluso simplemente a las acciones que están dispuestos a ejecutar en su propia explotación. En el estudio que tienen en sus manos se ha dado además un pequeño paso con respecto a los resultados del proyecto y para cada una de las medidas que estaban en el esquema anterior se hace una descripción técnica y se plantean unos objetivos técnicos. En este sentido y en base a esos objetivos técnicos se identifican los sistemas productivos que estarían implicados en esta medida y el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a escala de Europa. También ha sido muy importante para nosotros identificar aquellas sinergias medioambientales que se pueden dar en la aplicación de estas medidas de mitigación, que son muchas. Y, por supuesto, otro de los objetivos, otra de las demandas del Parlamento era que se diese o se explicase en qué instrumentos de la nueva reforma de la PAC serían los idóneos para albergar estas medidas, al igual de proponer otras medidas alternativas. Finalmente, también se analiza la dificultad para los agricultores para ejecutar estas medidas, así como la facilidad para hacer un seguimiento por parte de las autoridades nacionales o europeas del cumplimiento de esta medida de mitigación. Finalmente, también se analizan los costes de implementación, así como las limitaciones principales. Con todos estos datos, lo que se llega es a una priorización de esas medidas. Y la priorización se basa sobre todo en 3 decisiones importantes. La primera es el alcance que tienen esas medidas de mitigación a escala de explotación. El segundo son los costes que tiene y, por otro lado, la dificultad para los agricultores para implementar esta medida. Esta tabla que tienen aquí, que no pretendemos que puedan leer, es una medida para que vean ustedes un resumen de lo que se ha trabajado en estas medidas. Como ven, para cada medida se identifica el potencial, el objetivo a alcanzar y el resto de las medidas descritas. Rápidamente voy a enumerar las medidas. En cuanto a las medidas agronómicas, la primera a la que nos estamos refiriendo es un balance de nitrógeno a escala de explotación, por tanto, una optimización del nitrógeno mineral a escala de explotación, fijando unos objetivos y sobre todo explicando que se trata de un balance de nitrógeno post cosecha, no de una evaluación pre cosecha que hemos determinado que no es tan útil. En segundo lugar, tenemos la introducción de leguminosas en pastos y en tierras arables.
En tercer lugar, la agricultura de conservación, entendiendo y subrayando que la agricultura de conservación no se basa exclusivamente en la utilización de maquinaria de siembra directa, sino en la combinación de medidas como la siembra directa, las rotaciones largas y la utilización de cubiertas vegetales o de cultivos intermedios. Si esta medida de agricultura de conservación se basa exclusivamente en la utilización de maquinaria de siembra directa, estamos perdiendo una gran oportunidad y un gran potencial de mitigación. Finalmente, entre las medidas agronómicas tenemos las cubiertas vegetales y en este paquete incluiríamos tanto los cultivos intermedios como los llamados catch crops. En cuanto a las medidas referidas a animales, proponemos unas medidas de mitigación en cuanto al almacenamiento de estiércol, en cuanto al esparcimiento del estiércol y, finalmente, una medida centrada en el biogás a escala de explotación, haciendo también hincapié en la importancia que tendría esta medida y priorizando la utilización de desechos animales, no de cultivos energéticos. En cuanto a las medidas energéticas que proponemos, hablamos de la sustitución de fuel por biomasa, la utilización de la energía fotovoltaica, la reducción de consumos de combustibles a través de experiencias diversas, pero sobre todo tomando como base el modelo francés de los bancos de ensayo de tractores, y, finalmente, una medida en cuanto a la reducción de consumos eléctricos, sobre todo basada en el sector de la leche. Finalmente, como les he comentado, nos centramos o proponemos una medida agroambiental que llamamos baja en carbono, debido a la experiencia práctica derivada del proyecto, en el que nos damos cuenta que los agricultores, cuando se les ofrece un menú cerrado de posibilidades de mitigación, van a tener dificultades en ejecutarlas, o bien por limitaciones técnicas, o bien por limitaciones económicas, o bien por una decisión personal. Finalmente, no hay nada como proponer un amplio menú de medidas dentro de un marco de trabajo para que al menos parte de esas medidas y progresivamente se vayan desarrollando. Doy la palabra a mi compañero, que continuará explicando, centrándose especialmente en esta última medida. Oui, bonjour à tous. Donc je vais... Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues bien, voy a presentarle los resultados concretos para algunas explotaciones que hemos seguido en este estudio. Aquí tenemos la producción de naranjas y mandarinas en la región de Valencia, en España. Y aquí ven las diferencias en los resultados hablando de estos gases de efecto invernadero. Esto figura en la derecha y luego abajo tenemos otro indicador, la eficacia climática, es decir, por cantidad producida, gases por cantidad producida. Y si vemos las emisiones por hectárea, nos daremos cuenta de que para la misma producción, para la misma superficie, en distintas explotaciones agrarias, dependiendo de las prácticas agrarias y los distintos sistemas, hay un impacto que varía de 1 a 5, hablando de esas emisiones de GEIS por hectárea. Teniendo como base estas evaluaciones, aquí figuran estos puntos verdes, pues propusimos medidas distintas a los distintos agricultores, con medidas de un alcance bastante amplio, y algunas medidas fueron llevadas a la práctica, y con esas flechas verdes pues verán el progreso que se ha hecho con la aplicación de una o varias medidas, y se podrán dar cuenta de que puede haber una reducción de esos GEIS, una reducción bastante importante después de la aplicación de estas medidas. Actuación en las distintas explotaciones ganaderas. Pues depende también de los sistemas existentes. En el primer cuadro tenemos explotaciones agrarias dedicadas a las naranjas. Tenemos la fertilización nitrogenada, cubiertas o el control de los sistemas de regadío con mecanismos de control para reducir la cantidad de agua por hectárea. Y en función de los sistemas, porque había 3 tipos distintos para las naranjas, con el gota a gota, regadío de superficie o en las explotaciones de agricultura ecológica, pues bien, la palanca
¿no? El efecto palanca no es el mismo, pero si ven los potenciales de reducción en la columna de gases o de almacenamiento de carbono, se darán cuenta de que se pueden conseguir reducciones de un 10% o incluso duplicar el almacenamiento de carbono. En Alemania teníamos producciones de manzanas en otros territorios, en un contexto distinto, pero donde se aplicaron también medidas para reducir el consumo de carburantes y para también controlar el consumo de energía en las cámaras de refrigeración para la conservación de estas manzanas, y las medidas también han obtenido resultados importantes. Aquí tenemos cultivos permanentes, grandes cultivos y el factor de apalancamiento. Tenemos una explotación aquí representada en Francia, en una zona montañosa, una zona con una gran pendiente, donde hay una erosión bastante importante. Las prácticas agrarias habituales en estas zonas pues es un cultivo con 2 o 3 cultivos distintos, a veces bastante largos esos cultivos y con mucha erosión. Se decidió alargar la rotación alternando con cultivos distintos, también cultivos de primavera, con una gran diversidad de especies e intentando limitar la erosión de los suelos a través de integración de coberturas vegetales o cubiertas vegetales dependiendo de la erosión. Y con las evaluaciones que se han hecho de las explotaciones, el diagnóstico al que se llega con un instrumento específico a tal fin, pues ven aquí a la izquierda el perfil energético. Y ven ustedes que tenemos los retos energéticos, pues la fertilización nitrogenada y la reducción del consumo de carburantes, y luego a la derecha tienen los GEIS y el almacenamiento de carbono. En el cuadro abajo figuran las distintas medidas combinadas y aquí en el fondo pues tenemos todas las medidas que se llaman medidas de agricultura de conservación, cubiertas vegetales, medidas semidirectas y también una rotación larga con leguminosas. Y para cada una de estas actuaciones vemos el impacto en la reducción de las emisiones de GEIS, gases de efecto invernadero. Ahora, aquí se consume un 30% menos que la media de las explotaciones y también un 30% menos de carburante de la media del resto de las explotaciones. Así que se ha duplicado la tasa de materia orgánica en los suelos de esta explotación. Este es el resultado final. Así que con cultivos permanentes, con grandes cultivos o con explotaciones ganaderas, no vamos a presentar ejemplos de estas explotaciones, pero figuran esos ejemplos en el informe, digo, en estas explotaciones, en estas actividades se puede conseguir una reducción de entre un 10 y un 40%, dependiendo de los casos, porque claro, también la situación de partida pues es distinta, ¿no?, en las distintas explotaciones. Así que sería muy útil, es muy útil en nuestro planteamiento proceder a una evaluación del consumo de energía y GEIS con este instrumento de evaluación. Esto nos permite establecer el punto de partida y decidir con el agricultor las actuaciones más apropiadas para reducir el impacto de los GEIS. Algo que se ha hecho en este programa, pero si hay otras iniciativas en la Unión Europea, por ejemplo, el programa con el IRC, con el Centro de Investigación Conjunto, GRC, perdón, pues se ha hecho lo mismo. Si quieren ustedes, pueden bajarse el informe de ese estudio y de ese experimento. En cualquier caso,
hay que ver también cuál es la diferencia en la eficacia de estos instrumentos, pero sí que estos instrumentos son útiles para establecer un poco el inventario de las medidas que se quieren aplicar con el agricultor para reducir, para mitigar la emisión de GEIS. Aquí tienen ustedes como un cruce de las distintas medidas analizadas en nuestro informe. Hemos intentado hacer una clasificación y una priorización. Aquí tienen en la izquierda las medidas con un coste neutro o incluso negativo, es decir, que si se aplican estas medidas incluso se obtiene un beneficio económico para el agricultor, y luego abajo en la columna de la izquierda tenemos las medidas que suponen un coste mayor y no menor. Tienen además aquí un segundo indicador en la columna de la izquierda, que es la dificultad técnica que tiene la aplicación de la medida, lo que exige un acompañamiento más asiduo, ¿no?, de la actuación del agricultor para que el agricultor pueda llevar a la práctica estas medidas. Tenemos un primer grupo de explotaciones agrarias en las 6 primeras líneas, en los 6 primeros renglones de este cuadro, que exige quizás menos acompañamiento y un coste reducido de esas medidas. Y entre esas medidas hay dos que se distinguen en relación con los potenciales de reducción: el tema de la fertilización nitrogenada y luego el seguimiento de las explotaciones con medidas agromedioambientales, con el tema del almacenamiento del carbono. Luego tenemos el tema de la instalación de paneles fotovoltaicos. Son fáciles de instalar estos paneles, pero sabemos que el coste es más elevado que en el caso de las anteriores medidas. Y hablando de la limitación de los GEIS, se destacan otras tres medidas: cubiertas vegetales, con la definición que se da de estas en nuestro informe, y luego el tema de las deyecciones animales, el abono animal. Los resultados son importantes, pero sabemos que es difícil la aplicación de estas medidas porque exige un acompañamiento importante en comparación con los otros grupos de medidas. Así que, para concluir, nos gustaría decirles que efectivamente existe la posibilidad de reducir los GEIS del 10 a 40% en las explotaciones que hemos acompañado. Ha habido explotaciones que han trabajado con mucho celo en este tema. Luego, la aplicación de estas medidas en la Unión Europea en el sector agrario podría ser interesante, muy interesante, y podríamos destacar dos de estas medidas: la fertilización y una medida agroalimentaria y climática que supone el acompañamiento de lo que está haciendo el agricultor para la reducción de emisiones, lo que puede llevar a una reducción importante. No hemos analizado todos los retos, todos los problemas medioambientales que estas medidas plantean, pero creemos que hay una importante sinergia entre las medidas que hemos estudiado en relación, por ejemplo, con la calidad de los recursos hídricos, la biodiversidad, etcétera. Es decir, que las sinergias son importantes, y entre las medidas que proponemos, nos gustaría decir que para tener resultados significativos en la aplicación de la reforma de la PAC, lo importante sería contar con una buena definición de estas medidas en los próximos instrumentos que se vayan aprobando, que se vayan aplicando para tener resultados significativos. Será todo, y quedamos a la disposición de todos ustedes para responder a las preguntas que tengan a bien hacernos.